En esta lección vamos a hablar sobre los orígenes del podcasting, desde su nacimiento hasta su evolución hasta nuestros días. El término podcasting nació de la unión de dos palabras, iPod y broadcasting, a raíz de un artículo publicado en febrero de 2004 en el periódico The Guardian por el periodista Ben Hammersley. Hammersley destacó varias de sus cualidades, entre ellas su bajo coste y la posibilidad de acceder a sus contenidos en cualquier momento y en cualquier lugar. Predijo las posibilidades del periodismo dentro del mundo del podcasting, ya que es fácil y accesible para una amplia mayoría de público. Podríamos decir que el podcast son archivos multimedia que se suben a Internet y que pueden ser consumidos en cualquier momento. Para algunos, los podcasts son programas de radio que se suben a Internet, pero esto no es así del todo. En este curso descubriremos sus semejanzas y también sus diferencias. Antes de que se acuñara el término podcast, ya existían podcasts, sí, como lo oyes, y además, el primero era en español. El problema es que el término aún no estaba acuñado. Programas como En caso de que el mundo se desintegre, nacidos en el año 1999, demuestran que los podcasts ya existían incluso antes de que se creara el término. Y debo decir que este podcast aún sigue en activo más de 20 años después. ¿Y por qué hemos situado antes el nacimiento del podcast en el año 2004? Por la RSS. La RSS, Really Simple Syndication, es un formato para distribuir contenidos por Internet. Tiene la peculiaridad de actualizarse automáticamente cada vez que el usuario sube nuevo contenido. Actualizaciones que están disponibles para todos los usuarios que se hayan suscrito a la fuente de contenidos. La creación del RSS fue un momento clave en la creación del podcasting y para muchos en el momento en el que nació. Antes de la creación de este sistema ya existían otros formatos de sindicación, solo que ninguno había ganado la popularidad del RSS. Su antecedente más documentado es el Channel Definition Format, creado por Microsoft en el año 1997. Este era el formato utilizado por el primer podcast, en caso de que el mundo se desintegre. Afortunadamente, a día de hoy no es necesario ser un experto en RSS para poder realizar un podcast. En 2005, Apple crea un apartado dedicado al podcast dentro de su programa de gestión musical iTunes. Que una gran plataforma incluyera los podcasts fue para muchos usuarios un gran salto a la hora de poder facilitar la labor de escuchar y descubrir nuevos contenidos. Una de las facultades del podcasting es la posibilidad de poder escucharlo en cualquier momento y en cualquier lugar. La llegada de los smartphones facilitó esto. Pero las lentas conexiones de aquellos años hacían muy difícil la posibilidad de poder escuchar los podcasts sin ningún corte. Afortunadamente, luego llegó el 4G y dejamos de tener estos problemas. El salto también se dio con la creación de plataformas donde poder alojar los podcasts y distribuirlos por Internet. Las redes sociales fueron nuestro mejor aliado. En 2009 nace la plataforma iVoox, un lugar donde poder publicar, escuchar, compartir y descargar nuestros podcasts. También es una comunidad donde se pueden recomendar o descubrir nuevos programas, audios y podcasts. El año 2009 también coincidió con un salto en la comunidad podcaster española. Posiblemente el nacimiento de la plataforma iVoox y sus peculiaridades como ser gratis y ser fácil de publicar, junto a la utilización de redes sociales como Facebook, facilitaron la distribución de los podcasts para llegar a más gente. Si bien es cierto que en España el fenómeno podcast ahora mismo está en claro ascenso, no es así en Estados Unidos, donde explotó en el año 2014 con un podcast llamado Serial. Serial congregó a más de 68 millones de oyentes en menos de un año. Es un podcast de periodismo de investigación creado por Sarah Koenig y Julie Sinder, desarrollado por el programa de radio This American Life y actualmente propiedad del diario The New York Times. Serial convirtió al podcast en un medio de comunicación importante en Estados Unidos. En España el podcasting estuvo representado sobre todo por la comunidad podcaster en la primera mitad de la década de 2010. Se crearon asociaciones, reuniones de podcasters y dentro de las posibilidades de cada uno se trataba de mejorar en todos los aspectos. Pero las posibilidades de los podcasters no son las mismas posibilidades que tienen las grandes corporaciones. El gran salto de calidad llegó en el año 2016 con la creación de Podium Podcast perteneciente al grupo Prisa. Podium Podcast nació con más de una veintena de podcasts y más de 600 capítulos disponibles para su escucha. Su principal seña de identidad era la calidad y el cuidado del sonido. Uno de los podcasts destacados en esta plataforma fue El Gran Apagón, una ficción sonora que contaba cómo viviría la humanidad en caso de que hubiera un apagón tecnológico. Algunos actores españoles de primer nivel pusieron voz a algunos de sus protagonistas. Fue la primera gran producción en formato podcast que mantuvo enganchadas a muchísimas personas. Durante la segunda mitad de la década de 2010, las grandes empresas empezaron a fijarse en este medio de comunicación, primero como herramienta para difundir su trabajo y más tarde como productores de contenidos.
Una de las primeras grandes empresas que decidieron apostar por este medio de comunicación fue el banco BBVA con su podcast Blink, un programa semanal que provee información sobre finanzas personales, metodología de trabajo y consejos para los oyentes. Los cambios se estaban produciendo, otras grandes empresas como Iberia o Endesa decidieron apostar por este medio. El podcast estaba ganando una gran relevancia mundial, pero aún faltaba una plataforma que universalizara de alguna manera, al igual que ocurría con los videoblogs en YouTube. Ese momento aún no ha llegado, y a día de hoy todavía disfrutamos o no de la multisindicación, es decir, poder escuchar nuestro podcast en diferentes plataformas. Puede que nos estemos acercando de alguna manera con la incursión de Spotify dentro de este mundo. La empresa sueca con casi 300 millones de usuarios en todo el mundo compró en el año 2019 la productora Gimlet Media y la plataforma Anchor. Daniel Ek, CEO de Spotify, definió el podcasting como el siguiente salto en la evolución de Spotify. De hecho, la apuesta de Spotify por el podcasting quedó clara con el fichaje en mayo de 2020 de Joe Rogan Experience, el programa más escuchado de toda Estados Unidos por nada más y nada menos que $100 millones. Esto nos lleva a hablar de la monetización. Durante años hubo división de opiniones sobre las posibilidades de que el podcaster pudiera cobrar por su trabajo. Algunos de ellos empezaron a utilizar plataformas de micromecenazgo, donde el oyente podía recibir recompensas a cambio de una aportación económica mensual. Recientemente iVoox también se ha unido a esto y ha decidido crear una suscripción mensual donde poder escuchar contenido exclusivo cada mes. Y así llegamos hasta nuestros días, con la aparición de dos nuevos actores. Por un lado, la plataforma danesa Podimo, que cuenta actualmente con contenido en abierto y por suscripción, y además con grandes estrellas de la radio y del podcast como Iker Jiménez. Y por otro lado, la gran empresa Amazon, que ha entrado en el mundo de podcasting a través de su plataforma Audible. Audible cuenta con grandes caras conocidas, como José Coronado, Alaska, Mario Vaquerizo o la periodista Ana Pastor. Podimo y Audible han traído un nuevo método de escuchar podcasts, a través de una modalidad de pago. Estamos ante podcasts exclusivos que solamente pueden ser escuchados a través de una suscripción mensual. La que ha quedado un poco descolgada es Apple, que pese a haber sido la primera en apostar por este formato, parece que poco a poco va moviéndose en este ámbito después de haber tenido durante años una quietud pasmosa. Al igual que ocurre en otros ámbitos, se han creado eventos para la promoción del podcasting. Os hablaré de ello al final de este curso. Ahora que ya conoces los orígenes del podcast, en la siguiente lección te voy a hablar de las diferencias entre la radio y el podcasting.